Hola y bienvenidos a este vídeo donde te revelo 20 frases que utilizan los hablantes nativos de español. Estas son expresiones que probablemente no encontrarás en libros de texto tradicionales, pero que escucharás con frecuencia en la calle, en un café o conversando con un amigo hispanohablante. Si quieres hablar como un nativo, no basta con tener una buena gramática o un amplio vocabulario. También es importante conocer estas pequeñas frases, giros o expresiones que le dan un toque natural a tu español. Con estas 20 frases, podrás sonar mucho más auténtico, ya sea en conversaciones formales, informales o incluso para impresionar a tus colegas o amigos hispanohablantes. Comencemos con las primeras 5. Frase 1, ¿sabes qué quiero decir? Es una expresión muy común en español. Se usa para asegurarse de que el interlocutor entiende lo que estás diciendo. Es frecuente en conversaciones orales, aunque rara vez aparece en cursos tradicionales de español. Ejemplo: me retrasé un poco, ¿sabes qué quiero decir? Esto significa, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Frase 2, en realidad. Muy utilizada en lugar de realmente o de hecho. Es una transición oral útil para aclarar algo o dar un detalle adicional. Ejemplo: en realidad prefiero salir temprano. Frase 3, honestamente. Expresa honestidad o convicción. Muestra que estás hablando con sinceridad. Ejemplo: honestamente no entiendo por qué hizo eso. Frase 4, claro que sí. Es una forma coloquial y natural de responder sí, especialmente cuando consideras que la pregunta es obvia o ligeramente divertida. Ejemplo: ¿vienes esta noche? Claro que sí. Frase 5, no me digas. Esta frase es típica del español hablado entre jóvenes o en contextos familiares. Expresa sorpresa e incluso diversión o incredulidad. Ejemplo: ¿olvidaste mi cumpleaños? No me digas. Frase 6, no importa. Una expresión muy útil para mostrar comprensión o minimizar un problema. Puede significar, no te preocupes, no es importante o incluso déjalo pasar. Ejemplo: lo siento, rompí tu bolígrafo. No importa. Frase 7, ¿me avisas? Una manera familiar de decir manténme informado o hazme saber. Es muy usada en conversaciones cotidianas entre amigos o compañeros de trabajo. Ejemplo: ¿encuentras un departamento? ¿Me avisas? Frase 8, te dejo. Se utiliza cuando quieres terminar una conversación, ya sea por teléfono o en persona. No es descortés si se dice amablemente. Es el equivalente natural de tengo que irme. Ejemplo: bueno, te dejo, aún tengo muchas cosas que hacer. Frase 9, sin problema. Otra forma muy extendida de decir, no hay inconveniente. Es informal pero utilizada por todos y en muchos contextos. Ejemplo: ¿te molesta si vengo mañana? Sin problema. Frase 10, por si acaso. Es una frase común para introducir una posibilidad, seguida normalmente de un consejo o sugerencia. Suena más natural que en caso de que. Ejemplo: por si acaso tienes preguntas, no dudes en llamarme. Frase 11, en resumen. Usada frecuentemente para hacer un resumen rápido o dar la idea general de algo. Ejemplo: en resumen, se fue sin avisarle a nadie. Frase 12, ¿sabes qué? Se usa para introducir una nueva idea,
decisión o comentario importante dentro de la conversación. Ejemplo: ¿sabes qué? Voy a cambiar de trabajo. Frase 13, así que. Una forma coloquial de decir entonces, por lo tanto o por ende. Muy común en español hablado. Ejemplo: se le olvidaron las llaves, así que se quedó afuera. Frase 14, ahí está. Utilizada para mostrar que has entendido, estás de acuerdo o algo es evidente. Suele expresar una conclusión natural. Ejemplo: ¿ves? Tenía razón. Ahí está. Frase 15, claro que sí. Una respuesta breve pero muy natural para indicar que estás de acuerdo con lo dicho o que algo es evidente. Ejemplo: esa película estuvo genial. Claro que sí. Frase 16, tranqui. Forma abreviada y coloquial de decir tranquilo. Es corta, simple y muy natural. Ejemplo: gracias por tu ayuda. Tranqui, es normal. Frase 17, ya sé que vas a decir que. Se usa para anticipar una reacción o objeción del interlocutor. Introduce una idea que ya esperabas. Ejemplo: ya sé que vas a decir que trabajo demasiado, pero amo lo que hago. Frase 18, dicho esto. Permite introducir otro punto de vista, una matización o una razón adicional en la conversación. Ejemplo: está cansado, pero dicho esto, trabajó muy duro hoy. Frase 19, de todas formas. Una expresión útil para continuar una conversación después de haber expresado una objeción o duda. Ayuda a avanzar o a aclarar tu posición. Ejemplo: no estoy seguro de que sea buena idea, pero de todas formas lo intentamos mañana. Frase 20, no me sorprende. Una manera fuerte y a menudo irónica de decir me lo imaginaba, o eso no es inesperado. Muy común en el lenguaje informal. Ejemplo: otra vez canceló la cita. No me sorprende. Felicitaciones. Acabas de descubrir 20 frases que te ayudarán a hablar como un nativo hispanohablante. Ahora practica su uso en tus conversaciones diarias y verás cómo tu español suena mucho más natural. A seguir aprendiendo.